¿Escribís? Me dice un hombre, me mira. Sí, ¿qué escribís? Cuentos para chicos. No, eróticos. No. Y algo que me ha llamado poderosamente la atención es que la mayoría son mujeres, tanto las que organizan como las que los integran. Y la mayoría también, como un 50%, son mujeres leyendo mujeres. Me parece mucho más interesante y fructífero que hablemos de cómo se ha abierto más el campo temático y de cómo ha cambiado la recepción lectora, al punto de que ya la gente no se acerca con recelo a las obras escritas por mujeres. Bienvenidos a esta primera mesa de la tarde en este teatro. Vamos a empezar este conversatorio con las escritoras Magalí Echevarner, Iliana Colanzi y Dalia de la Cerda. Gracias a las tres por estar aquí. Voy a moderar esta mesa junto con el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor. Y la mesa se titula El oficio de la brevedad. Conversatorio, escritoras en conversación. Estaremos con ustedes hasta las 4:15 y 20 máximo, porque después hay un cambio de público, de evento. Entonces, bueno, nosotros tenemos unas preguntas previstas y también intervención por parte del público, así que vamos a ver cómo manejamos todo este tiempo. Gracias. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este momento en el que una feria del libro, que es la gran fiesta de los libros, vamos a centrarnos en hablar del cuento, incluso de las formas breves, de la narrativa breve. Creo que nos vamos a ir expandiendo en límites y rompiendo posibles fronteras de géneros. Y para ello, pues bueno, estamos acompañados con tres magníficas escritoras que bueno, nos van a acompañar, Dalia, Liliana y Magalí. Creo que los perfiles de ellas los podéis consultar en la página web de la FIL de Nueva York, que los podéis ver en muchísimos sitios. Y como vamos a hablar de brevedad y como tenemos como el cuento es guardar un secreto, vamos a empezar a desvelar este secreto que es hablar del cuento, ¿no? Me acompaña Erika Durante, profesora en Brown, para moderar la mesa, y vamos a abordar distintos temas y ejes que creo que en este momento de alguna forma contextualizan y definen y abordan el cuento, y desde luego acabaremos con un diálogo abierto, que es lo bonito de las ferias, donde podáis participar y podáis conversar con las autoras. Me podéis contestar la que quiera, el ritmo es cualquiera tome la palabra, y me gustaría empezar un poco con un tema que estoy seguro que últimamente ha aparecido mucho también vinculado con el mundo del cuento, por los títulos de libros que han ido apareciendo, que es el mal llamado boom de las escritoras, ¿no? Y me interesa abordar este tema, y voy a hacer una pequeña digamos, introducción a la pregunta. Hace unos meses, la escritora y periodista Loma Rodríguez, hablando en El Mundo de este tema, decía: no es que haya más que antes, sino que ahora el mercado las premia. Yo cuando leí esto me pareció como que se estaba un poco subrayando que la escritora, y en particular la escritora de cuentos, era valiosa precisamente porque estábamos hablando de escritoras, y no algo que poco después, en unas acertadísimas palabras de Mónica Ojeda, decía: me parece mucho más interesante y fructífero que hablemos de cómo se ha abierto más el campo temático, los formatos escriturales y los puntos de vista en la escritura, y de cómo ha cambiado la recepción lectora, al punto de que ya la gente no se acerca con recelo a las obras escritas por mujeres. Y en una comida, una noche, alguien dice, ella presentó su libro ayer. ¿Escribís? Me dice un hombre, me mira. Sí, ¿qué escribís? Cuentos para chicos. No, eróticos.
No, yo sentido de pertenencia y rebeldía están leyendo libros escritos por mujeres, y me gustaría, a partir de esta breve introducción, que creo que tiene que ver mucho con la narrativa breve, con los libros de cuentos que se están publicando, y todos tenemos ahora en mente algunos libros, ¿qué opinión tenéis acerca de esta visibilidad y de la lectura actual, sobre todo del cuento, ¿no? De todas estas escritoras y estos libros de cuentos que contextualizan un poco también vuestro trabajo? ¿Quién se lanza? Adelante, Magalí. veo que me mirabas a mí, así Te que miraba, te miraba. voy a dar la palabra. Bueno, primero gracias por la invitación a Deyanira y a todos quienes organizan esta feria. Estoy muy contenta y agradecida de esta invitación y de poder acá compartir con mis compañeras. Sí, en general es una pregunta que aparece mucho, esta idea de si hay un boom, y yo creo que coincido mucho con lo que dice Mónica Ojeda. Me cuesta pensar, incluso obviamente me resisto a pensar que hay más mujeres escribiendo o escribiendo mejor, sino que lo que está pasando es un cambio radical en los lectores. Hace algunos años, después de la pandemia, recursé una materia. Yo estudié literatura en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de letras, y me acuerdo perfectamente cuando tenía 23 años, los planes de estudios de todas las literaturas tenían un 99% de autores hombres. Incluso me acuerdo mucho que creo que fue la primera vez que algo me hizo un poquito de ruido, porque de cualquier manera no me llamaba tanto la atención como me empezó a llamar después. Cursé literatura argentina del siglo XX y había solo 2 autoras en un corpus de más o menos 35 autores. Estaba Beatriz Guido y Griselda Gambaro. Y para mí eso era extraño, pero natural, ¿no? Como, qué raro, pero ¿será que no escriben muy bien, no habrán escrito bien? ¿No? ¿Por qué no las eligieron a Sara Gallardo, a Lazo Ocampo? Pero bueno, lo cursé, era muy joven y quizás me preguntaba menos cosas. Hace unos años recursé una materia, no Argentina del siglo XX, pero sí del siglo XIX, y el plan ya era completamente diferente. Y lo que me daba cuenta es que yo era una señora, claro, cursando esta materia, pero mis compañeros y mis compañeras tenían 20 años. Es muy difícil decirle a un lector, sea mujer, sea hombre, que lo único que va a leer, que el canon de su literatura, que sus escritores troncales, que lo que tiene que leer para conocer una literatura de una región son solo señores. Entonces, en ese sentido, me parece que es un cambio que, más allá de hablar a veces de boom, que a mí me asusta la idea de nombrarlo como boom, porque siempre me parece que esconde también la idea de moda, y entonces me parece que eso tranquiliza, ¿no? Como, bueno, esto ya va a pasar. Creo que fue Gabriela Cabezón Cámara que dijo, bueno, ya pronto vendrá la restauración, ¿no? Querrán arreglar esto de que seamos tantas sentadas acá, pero entonces como eso me da un poco de miedo, la idea de boom como idea de moda. Me gusta pensar que es de verdad un cambio que se está dando en la gente más joven, en los lectores más jóvenes. Es muy difícil decirle a una persona de nuevo que va a estudiar literatura, que solo va a leer a señores. Y en ese sentido eso me parece que es un cambio radical y que es un cambio ya muy difícil de modificar, ¿no? Digo, quizás haya esfuerzos en el futuro, como esta idea que traía Gaby de quizás venga una restauración, pero aún así me parece que esa resistencia ya va a ser más corpulenta, porque son más los y las lectoras que cambiaron. Liliana, Dalia. Sí, también estoy de acuerdo con lo que mencionaba Mónica Ojeda, que quizás sea más interesante pensar de qué manera estas intervenciones están eh, aportando con nuevas perspectivas, con quizás nuevos temas, nuevos ángulos desde donde leer o reinterpretar la literatura. Pienso, por ejemplo, en el caso de la literatura especulativa, como Andrea Chapela, una autora mexicana, trae la perspectiva de la mujer ante la tecnología, ¿no? Que quizás es una perspectiva que la literatura de ciencia ficción de décadas pasadas no ha integrado, o también la cuestión de los cuidados. Pienso en Mugre Rosa
de Fernanda Trías y cómo ante el fin del mundo, ante un mundo contaminado, hay gente que se tiene que hacer cargo de cuidar a un niño, de cuidar a un niño enfermo, ¿no? Entonces, sí me parece interesante más que pensar, esto es un boom, como vos decías, que es un ángulo muy repetitivo y que no aporta realmente nada, ¿no? Pensar de qué manera estas nuevas voces están diciendo, están trayendo al debate cosas que no estaban allí antes, ¿no? Pensando justamente en la literatura de Magalí, por ejemplo, lo que significa la enfermedad o la vejez para una mujer, o pensando en lo que escribe Dalia, qué pasa con la violencia de género, ¿no? Y es desde allí que a mí me interesa también pensar la literatura de las mujeres, y algo que también veo que, que es interesante y que está cambiando es que si pensamos en muchas autoras del siglo XX, latinoamericanas, como mencionabas a Sara Gallardo, pero también podríamos decir Marosa Di Giorgio, Clarice Lispector, María Virginia Estensoro, se han leído en su momento como una singularidad, que no había un marco de referencia para entenderlas, ¿no? Porque eran como sucesos aislados, como estallidos, como chispazos, em, que no se insertaban en una tradición masculina, y que de alguna manera era difícil integrarlas, y por eso mismo quedaban afuera del verdadero boom latinoamericano, ¿no? Siempre a muchas de estas autoras se las considera como las que se quedaron por fuera del boom. Y me parece que esos marcos de referencia están cambiando ahora, que no se puede ya hablar del fenómeno de la escritura de mujeres como esos episodios aislados, ¿no? Que hay muchos puntos de conexión que nos han ido, un camino que nos han ido abriendo esas escritoras del siglo XX, del siglo XIX, que permiten ahora una lectura crítica más amplia y más compleja de la escritura de mujeres. Me toca, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que a mí más me gusta hacer como escritora es reunirme con clubs de lectura o con grupos de lectoras que se organizan para leer. Y algo que me ha llamado poderosamente la atención, me he reunido como con unos 100 grupos de lectura de varias partes de Latinoamérica, es que la mayoría son mujeres, tanto las que organizan como las que los integran. Y la mayoría también, como un 50%, son mujeres leyendo mujeres. Entonces, a mí me gusta preguntarles por qué leen más mujeres, por qué están tan interesadas en leer literatura escrita por mujeres. Y la mayoría me han dado una respuesta más o menos, pues diversas, pero que más o menos se resume en que antes leían hombres porque era lo que había, lo que conocían, digamos que lo que formaba parte, pues, de los listados de la mejor literatura o de la literatura imperdible o universal, pero una vez que leyeron a una mujer, y la mayoría mujeres latinoamericanas, ya no pudieron parar, porque la identificación con las problemáticas que tratan las mujeres, la mirada, será más parecida a la suya y se sintieron más identificadas. También otras me hablan, pues, de la explosión del feminismo, que después del Me Too, de Ya es hora y de todos estos movimientos que se masificaron, pues creció el interés de las mujeres por apoyarse unas a otras. Pero a mí también hay otra cosa que me llama poderosamente la atención, y es que he sido jurado en varios premios recientemente. Fui en uno que premia exclusivamente a mujeres, y yo ahí no puedo decir que encontré un manuscrito malo, o que me diera ansias, o que yo echara los ojos hacia arriba. Todos eran súper diversos. Las mujeres están interesadas en temas muy diversos, y por eso también me parece importante lo que dice Mónica, porque luego se dice que las mujeres hoy lo escribimos de maternidad o de violencia de género, y eso es falso. Yo ahí encontré historias de amor, encontré ficción especulativa, encontré historias de elfos, de historias medievales, de todo tipo de historias. Y luego me tocó ser jurado en uno que era mixto, donde ya era obra publicada y había muchos señores. Y para mí fue, de verdad,
una tortura leer la mayoría de los libros de señores, porque ellos sí eran bien monotemáticos y sí escribían historias como de en este momento, o sea, ahorita, 2024, de un señor de 60 años que su problema en la vida es que está enamorado de su alumna de 20. Y yo decía, ¿yo por qué siendo una señora de 40 años tengo que leer esto? Porque yo me ponía a pensar en mí misma y decía, ¿te imaginas a ti misma enamorándote de un niño de 20 años? Y no me cabía en la cabeza. Entonces, a la hora que leía a mis colegas, la mayoría eran colegas que yo conozco, yo decía que son unas genias. O sea, la forma en la que innovan, la forma en la que tratan los temas, su mirada. Y pues 5 fueron las finalistas y al final fue una ganadora y era un premio de esos Bellas Artes. Entonces, creo que la razón por la que ahora leemos más mujeres es porque siempre debimos haberlas leído y pues despertamos, no sé. Bien, me ha encantado además, bueno, todas estas contestaciones que vienen a afianzar el contexto donde vamos a celebrar este diálogo, ¿no? Un contexto de cambio de lectura y de nuevos contenidos de un sustantivo precioso que ha dicho Liliana, que es el debate, ¿no? Creo que toca debatir y que toca debatir con nuestros hábitos de lectura y con nuestros contenidos y temas. Y ya centrándonos un poquito más ya en las formas breves, en el cuento, si algo hemos vivido las últimas décadas, ha sido como un camino hacia un cuento más híbrido, más mestizo, ¿no? Un cuento que ha roto sus propias costuras. Nos encontramos cuentos que pierden su independencia individual para armar casi una novela, ¿no? Como con los cuentos están a veces sutilmente unidos y cuando se acaba esa lectura tienes en la mente, "Dios, ¿he leído una novela o he leído el cuento o he leído un género híbrido?", ¿no? Hay libros de cuentos que se acercan claramente a lo poético en formas muy breves que rozan la minificción. Hay libros de cuentos que están atravesados por una voz ensayística. Y me gustaría mucho ahora ya profundizar más en lo que es el cuento, sí, como escritoras, pero también como lectoras, cómo situáis ante este umbral un poco nítido, ¿no? Pero a la vez muy fértil, estas posibles combinaciones, ¿no? Estas técnicas narrativas, estos excesos a veces de los libros de cuentos que ya no pueden encasillarse en los límites de un género, sino que rompen, como dice el escritor Eloy Tizón, rompen sus propias costuras. ¿Quién se lanza ahora? Para que no haya el orden. Justamente esa capacidad de migrar hacia otros géneros, de incorporar otras formas, es la que me interesa del cuento. Creo que sobre todo las cuentistas, los cuentistas, em, recibimos mucho estas preguntas acerca de las fórmulas para el cuento. Se espera quizás que en los talleres enseñemos fórmulas que pueden servir a todos los talleristas para crear un cuento. Y no hay una fórmula, y aquello es lo hermoso y también lo, lo terrible de la escritura del cuento, y que cada uno además llega, cada escritor, cada escritora llega al cuento desde un ángulo distinto, como claramente lo demuestra los libros tan diferentes que escribimos las tres que estamos aquí en esta mesa, ¿no? O en esta... Esta no mesa. En esta no mesa. A mí en lo personal, justamente me interesa explorar esa capacidad mutante del cuento. Yo debo ser la peor persona para preguntarle por su estilo de trabajo, porque no tengo un estilo de trabajo, no tengo una forma de escritura, mi método es terriblemente desordenado y terriblemente intuitivo. Yo comienzo con una imagen muy nebulosa, con alguna escena o algún personaje, una idea muy, muy deforme de un personaje, y eso va migrando generalmente a otro espacio, a otro ambiente, a otra época incluso, que termina muy lejos de la idea inicial con la que yo empecé, ¿no? Tampoco podría explicar muy bien por qué trabajo así, ni quiero investigarlo mucho, porque me parece que justamente en dejar ese misterio, esa cosa inconsciente de la escritura, es hacer en mi caso que
trabaje, pero sí, una vez que, por ejemplo, que ya he escrito un cuento en un formato fantástico, de horror, etcétera, me gusta ir dinamitando aquello que voy descubriendo con la escritura. En el último cuento, en el último libro de cuentos que publiqué en Ustedes brillan en lo oscuro, me moví a un registro que incorporaba algunas pasiones o algunos intereses míos de hace muchos años. Yo estudié, por ejemplo, al mismo tiempo que hacía la carrera de comunicación, biología. Era una carrera que a mí me apasionaba mucho, la de biología, pero que no pude terminar porque acabé antes la de comunicación y tuve que empezar a trabajar como periodista. Las jornadas de periodismo eran de 12 horas, ¿no? Y me impidieron continuar esa carrera. Pero la escritura me dio la posibilidad de volver a algunas cuestiones que ahí me interesaban, como, qué sé yo, el origen de la vida, la vida de microorganismos, la vida de insectos, y eso lo fui incorporando en este libro de cuentos, en un cuento que se llama La Cueva, que justamente habla de una cueva a través del tiempo, en la que los personajes justamente son todo ese tipo de criaturas, y también lo que se cuenta no son solo historias humanas, aunque algunas hay, sino también procesos biológicos y procesos geológicos, ¿no? Cómo se van, por ejemplo, armando las estalactitas y las estalagmitas a lo largo de cientos de miles de años. Entonces esa fue mi manera de formar el cuento, en todo caso, hacerlo canibalizar otro interés mío, como era este interés por procesos biológicos. Y también en otro cuento que se llama Ustedes brillan en lo oscuro, que habla de un accidente nuclear en Brasil en 1987, que yo estuve investigando mucho a través de periódicos de la época, de también seguir lo que fue el juicio a los responsables, ¿no? Entonces fui incorporando también elementos de archivo a mi cuento en una manera de dialogar con la realidad, pero llevar todo aquello al plano de la ficción, ¿no? No me interesaba escribir un cuento que fuera solamente un recuento de los hechos totalmente apegado a la realidad, aunque en verdad inventé bastante poco, sino trasladar esos elementos del archivo, de la realidad, al contexto de la ficción e ir mezclándolos con la ficción, ir creando a partir de aquello, ¿no? Entonces, no sé, lo mismo mi interés por los géneros no miméticos, la ciencia ficción, el horror, el fantástico, me llevan justamente a mezclar elementos y tratar de ver qué pasa con ellos. Sí, creo que además el cuento es como la forma en la que en general nos contamos la vida, ¿no? A mí siempre pienso en esta idea un poco estrellada del cuento como lo más parecido a una conversación de a dos, y la novela como una relación, creo que lo escuché a Federico Falco una vez decir esto, como la novela como un matrimonio, y el cuento como un café con una amiga. A mí quizás por los cuentistas que más me gustan, en general lo que más me interesa de los cuentos es como la personalidad del drama, en el sentido de que hay algo en la voz de quien leo, que es lo que más me interesa, más allá de quién me vaya a contar. Creo que puedo leer casi cualquier cosa, pero lo que más me importa es cómo me lo van a contar. Y en el cuento, que en general es como dice Liliana, nos contamos cuentos para vivir, le contamos cuentos a los otros, y sin embargo siempre estamos dispuestos a sentarnos a escuchar cómo se hace un cuento, ¿no? A los miles de decálogos de cómo escribir un cuento que son graciosos porque además se contradicen entre sí.
si uno los pudiera poner uno frente a otro, ¿no? Bolaño, Quiroga, y incluso se contradicen, con lo cual, o sea, es como decís, es muy difícil esas reglas del cuento. Sin embargo, nos sentamos a escuchar cómo se hace, y lo que pienso todo el tiempo, al menos en la escritura, que es que no sé escribir un cuento. Lo que pienso todo el tiempo es si voy a poder escribirlo. Por ejemplo, cuando escribí el libro que salió ahora por Páginas de Espuma, La vida por delante, son 4 cuentos largos, medianamente largos. En algún momento del proceso de estar escribiéndolos, me daba cuenta de que si seguía, quizás eso era otra cosa. Y lo cierto es que no sé si alguien está pensando en géneros cuando escribe, incluso cuando escribe cuentos. Seguramente lo sabrá, y habrá cuentistas a los que les gusta esta imagen de la idea de la pieza de relojería, ¿no? A mí me gusta el cuento que por un momento, como dice Clark Keegan, parece que se está desarmando, ¿no? Que es quizás hasta algo parecido a la que tiene la conversación, incluso lo que estoy diciendo ahora. No sé si voy a llegar a algún lugar con lo que estoy diciendo. Con el cuento me pasa lo mismo. No sé a dónde voy a llegar. No sé qué le va a pasar a ese personaje. Sé que tengo una pregunta más que una idea de hacia dónde lo tengo que hacer ir. Sé lo que le pasa. Me gusta mucho una definición de Clark Keegan, que es una autora irlandesa que a mí me fascina. Para mí es una maestra del cuento, si algo así existe. Y ella dice que en la novela lo que está por venir está por delante, y vamos en busca de eso en la lectura. Y en el cuento ya pasó. Lo que tenía que pasar ya pasó. Y lo que leemos son un poco como los restos. A mí me gusta esa idea porque siento que en general escribo cuentos como si yo estuviese juntando algo después de una explosión. No sé una explosión de qué tipo. A veces es una explosión, casi siempre es una explosión del orden de lo emocional, de lo íntimo. Como le decía el psicoanalista de Pizarnik, la intimidad no da respiro, y entonces siento que hay algo de las explosiones de lo cotidiano que en general me resultan como muy fascinantes para ponerme a escribir, como poder recortar algo que quizás no es extremadamente dramático, ni gigantesco, ni es un pedazo de la historia, pero sí hace algo a la historia de esa vida, ¿no? Entonces, en esta imagen de pensar siempre un cuento como una foto, como un momento en el que voy a atrapar a los personajes y me va a alcanzar para que con esas páginas, que no van a ser muchas, uno pueda entender la vida de esos personajes, ¿no? En general lo que quedó atrás, quizás hasta intuir lo que va a venir. Creo que hasta ahora los cuentos que escribí no tienen finales muy felices ni prometedores, pero porque también me parece que intento terminarlos en un momento en el que podría haber sido otro cualquiera, ¿no? No son finales conclusivos ni traen tranquilidad, sino que como la vida a veces puede terminar en cualquier instante y la historia cuenta igual. Pero en general creo que los géneros como tales me interesan, quizás me interesan a veces como lectora, hasta ahí, pero para escribir, incluso como editora, casi no me preocupa qué es lo que llega a mis manos, si es una novela, si son cuentos entrelazados, si es un ensayo narrativo, digo, ¿no? Como me parece que esas son categorías que en general nos sirven para después etiquetar los libros, para ponerles metadatos, como decimos en mi trabajo, pero que para la hora de escribir, estar pensando en eso, en general me resulta como artificial, y creo que es algo que no podría hacer porque, como dice Liliana, en general la idea de no tener certeza, de ir a tientas, es lo que me hace escribir. No saber por qué lo estoy haciendo ni hacia dónde voy, pero no poder dejar de hacerlo, ¿no? Bueno, como lectora, la verdad es que yo leo de todo, no tengo un gusto específico o especial por el cuento. Sí leo cuento, pero también leo ensayo, leo novela y no tengo algo preferido que leer. Bueno, sí, si tuviera que decir que prefiero leer, yo prefiero leer teoría. Por alguna extraña razón, yo lo que más me disfruto leer es teoría, a lo mejor porque estudié filosofía y me quedé como acostumbrada a leer, pues, propuestas teóricas, pero como escritora creo que elegí escribir cuento por 2 motivos. Uno, que soy floja
O sea, a mí lo que verdaderamente me gusta es dormir y comer como los gatos, y comprometerme a largo plazo con un proyecto me cuesta mucho trabajo. Además, tenía poco tiempo, trabajaba mucho y tenía poco tiempo para escribir. Yo decía, ni ganas de comprometerme con una novela que me va a tardar quién sabe cuánto tiempo en escribir, ni tiempo. Tengo que escribir breve. Entonces ahí encontré en el cuento como algo que me podía comprometer en muy corto plazo y que además sí tenía tiempo para terminar. Y lo otro porque como que me cuesta trabajo seguir reglas que no considere que son beneficiosas para la comunidad. O sea, yo las únicas reglas que respeto es como que lo que siento que nos beneficia a todos como comunidad. De ahí en fuera no me agrada tanto seguir como reglas. Y el cuento me permitía más flexibilidad que la novela, porque, por ejemplo, si escribía 3 renglones o 5 palabras, pues ya es un cuento, ay, a ver, dime que no. Y una novela necesitas mínimo 20 cuartillas, si no, imagínate, es demasiado. Además, en una novela sí necesitas, pues, saber más un arco dramático de un personaje, y en un cuento es mucho más flexible, puedes meterle ahí un flujo de conciencia, puedes hacerlo ensayístico, hay mucha más flexibilidad, y eso es lo que me apasiona a mí, pues, la experimentación, estar experimentando tanto en longitud como entrelazarlos, no entrelazarlos, jugar más con el lenguaje, eso es lo que a mí me apasiona escribir cuento, tener como esa, pues, una más posibilidades a la hora del ejercicio creativo. Bueno, pues voy aquí a resumir dos preguntas que tenía preparadas porque el tiempo que queda es un poco limitado. Y entonces es sobre las dos preguntas van con cuestiones de género como genre, ¿no? Literarios. Por un lado, a partir de una como observación, ¿no? Pues, que se hace mucho en la crítica literaria, en el periodismo, a partir de lo que ustedes escriben, y es justamente el recurso, lo decía pues muy bien Liliana, ¿no? A géneros no miméticos, en particular, pues el horror, ¿no? Como que todo ahora, o sea, se define en las escritoras del horror, que no es así, ¿no? Como que tenemos que matizar este recurso que hacen ustedes a formas de distorsionar la realidad, que puede ir por la ciencia ficción, el horror, lo fantástico o lo que también se suele llamar inusual. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Porque que son géneros transgresivos, ¿no? Que siempre fueron como apoderados por nosotras, ¿no? Las mujeres a lo largo de la historia de la literatura. Entonces, ¿qué es lo que encontramos a la hora de escribir ustedes, nosotras como lectoras, cuando nos leemos cuentos que justamente tienen ese poder de transgredir la realidad y lo hacen a través de sus géneros? ¿Qué es lo que buscan ustedes? Crear miedo, inquietud, o sea, ¿por qué distorsionar esta realidad? Y por otro lado, ¿cuál es la parte política, la parte disidente en ese uso del cuento y en esa necesidad de dirigir el cuento hacia eso, como dice Mariana Enríquez, ¿no? Voy a levantar el volumen de la realidad y distorsiono esa voz, ese volumen para que sea más poderoso. Entonces, ¿cómo el cuento se habita, ¿no? De esta disidencia, de esta política? Bueno, a mí desde niña, desde pequeña, siempre me gustaron las historias de terror. Sí, la primera película que yo recuerdo que puedo decir que fue un gusto personal, que yo dije: "A mí me gusta esto", no porque mi papá me diga, no porque mi mamá me diga, fue una película mexicana que se llama Vacaciones de terror, con Pedrito Fernández y Tatiana, donde sale una muñeca que es, pues, un horrocrux de una bruja, y me encantaba, no sé por qué. Y mi mamá, mi papá, toda la gente a mi alrededor, mi mamá, como es cristiana, hasta un exorcismo me llevó a hacer, porque como que decía: "¿Por qué le gusta tanto el terror a esta criatura?", porque yo Chucky, así, me encantaba. Pero luego, conforme fui creciendo, me di cuenta que a las mujeres nos encanta el terror, y también otro gusto que tenemos es todas las historias turbias de asesinos seriales. Yo he escuchado otras compas feministas que dicen que porque tenemos miedo todo el tiempo, y como que es una forma de enfrentarnos a nuestros miedos. Y, o sea, tan es mi gusto por el terror que ahora en Ciudad de México fui al Six Flags, al Festival del Horror, a visitar las 5 casas del terror que había, y en una mi esposo y yo fuimos los últimos en entrar, entramos los 2 solos, y como que los actores dijeron: "Ah, ¿quieren terror?".
Bueno, y estaba uno que es el Ghostface de Scream, solo tenía una escena al inicio, nos correteó por toda la casa, o sea, nos puso una corretiza y llegó un punto en que dije: "Es que este güey realmente nos puede matar y nadie se va a enterar porque estamos solos aquí con él". O sea, en que sí, pues me caí de ir corriendo y traigo lesionada la rodilla, pero después salí feliz y dije: "Mi sueño, una película de terror". Y yo siempre quise meter elementos de terror o de horror en mis textos, pero no me salía bien. Yo sentía que no me salía bien, hasta que empecé a leer a mis colegas que lo hacen excelentemente bien. Dije: "Ah, es que así se hace, así es como se hace", y empecé a meterlos, pero porque es un gusto personal. Pero luego me di cuenta que sí era transgresor, porque, por ejemplo, tengo un cuento que se llama La sonrisa, que es de una chica que es vampira y venga un feminicidio. A mí lo que se me hace ahí lo transgresor es que toda la gente me dice: "Claro, es que es más verosímil que una chica se convierta en vampiro y se vengue de sus agresores, que haya justicia en México". Entonces, creo que esa es la parte donde lo elevas a tal grado que la gente entiende de formas mucho más sencillas que si yo llego y les digo: "Es que en México el grado de impunidad es del 90%". Van a decir: "Ay, qué flojera". Pero ya si lo ven en una chica vampira que se venga, pues lo entienden más. Y me parece bien curioso que ese cuento es el favorito de hombres que están privados de su libertad. O sea, muchas chicas lo usan para ir a tallerear con hombres que están en la cárcel y aman ese cuento. Y yo decía: "¿Por qué?". Y creo que muchos de ellos están ahí, sí, porque cometieron algún crimen, pero muchos también están ahí sin sentencia, llevan 20 años sin sentencia. Entonces, también les resuena esta idea de justicia, de que es más fácil que una mujer se convierta en vampiro a que cualquier cosa que tenga que ver con la justicia, la verdad en México salga bien. Gracias. Mm. Y siguiendo con el tema de vampiros que propone Dalia, pues hablabas de tu cuento de vampiros y justamente pensaba en cómo el horror es un gran termómetro para saber a qué le teme una sociedad en su conjunto y cómo se van encarnando esos miedos en ciertos tropos, en ciertos personajes que aparecen en el horror, ¿no? Si pensamos en finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Latinoamérica, autores como Clemente Palma o Rubén Darío escribían sobre vampiras y allí la vampira era la comehombres, la mujer tremendamente sexualizada que le quitaba su poder, su virilidad a los hombres, los hipnotizaba y finalmente los anulaba, ¿no? Y si pensamos en la trayectoria de la figura de la vampira, pues Dalia hace algo totalmente diferente con ese tropo, lo mismo Carmen Bullosa, lo mismo Marina Yuxuk, lo mismo Michelle Roche Rodríguez, que utilizan esa misma figura ya no para hacer del cuerpo de la mujer un lugar abyecto y horroroso, sino más bien para ver de qué manera, ¿no? la sociedad pues agrede a las mujeres o estas mismas figuras em, de vampiras son una reivindicación de la sexualidad femenina, ¿no? Son un abrazar esta sexualidad femenina y ya no un lugar de lo horroroso, de lo abyecto y de aquello que da miedo. En ese sentido, a mí me encanta seguir la trayectoria del fantástico y del horror para conocer justamente cómo va mutando el pensamiento de un cuerpo social. Por ejemplo, también durante el siglo XX, un tema que a mí me interesa mucho, que es el de la transformación de la metamorfosis animal o humana, se presenta en muchos textos, sobre todo escritos por escritores varones como Leopoldo Lugones, por ejemplo, que tiene textos sobre, no sé, un hombre que ve en su sombra un mono, ¿no? Allí convertirse en animal es el tránsito hacia lo horroroso, aquello que monstruoso, que da miedo, ¿no? Sin embargo, en muchas mujeres, como Silvina Ocampo, que tiene un cuento que se llama Isis, de una chica con retraso mental que de pronto se convierte en un animal y escapa, ¿no? O en Leonora Carrington, que tiene el cuento La debutante, en la que hay una
chica que está apresada en los rituales sociales de la alta sociedad y que de pronto consigue escapar de la casa donde ella está debutando, ¿no? A través de su doble, que es un lobo que se pone una máscara humana, ¿no? Entonces ahí vemos cómo de pronto convertirse en animal es una vía de liberación, o sea, son distintos usos del fantástico. Entonces, para mí, siempre el género especulativo es una entrada a lo político, ¿no? Una entrada a lo social que está de pronto encarnado en alguna figura, en algún tropo o en algún tema de estos géneros. Y como he dicho, me parece un gran termómetro para seguir la evolución de qué pensamos de diferentes temas, ¿no? E ir mapeando cómo ha ido cambiando la sociedad. Bueno, yo no escribo terror, ¿no? Como creo, a pesar de que la vida es terrorífica, pero sí pienso siempre mucho en esta idea de esto como de encasillar de nuevo, ¿no? Como los géneros, que es una necesidad que detesto. Y tengo una anécdota que creí que era una anécdota aislada, pero entonces se repitió y me parece que hace algo. Hace unos años viajé en el 2019 a presentar un libro de cuentos que había publicado España, y en una comida, una noche, alguien dice, ella presentó su libro ayer. ¿Escribís? Me dice un hombre, me mira. Sí, ¿qué escribís? Cuentos para chicos. No, eróticos. No, yo me quedé pensando, digo, bueno, había como algunas escenas de sexo, podía quizás como leerse. Al tiempo viajo a Chile y también en Migraciones, había ido a presentar el libro, me vuelven a preguntar, no, vengo a presentar un libro de cuentos para niños. No, para adultos. O sea, empiezo a dudar, ¿no? Y dije, bueno, quizás es solo una anécdota aislada. Y ahora en Guayaquil, que me habían invitado a una mesa que se llamaba Defendamos el Cuento, viajo en la camioneta del hotel a la feria con un filósofo argentino. Me pregunta de nuevo qué estaba haciendo ahí. Vengo a presentar un libro de cuentos para niños. No. Entonces pienso, bueno, hay algo todavía un poco de resistencia, no es menor que 3 hombres les haya resultado tan imposible pensar, o que la narradora iba a intentar educar o seducir. No había algo en intermedio, ¿no? Y ahora me cuesta pensar que también solo tengamos que asustar. Entonces, en general, la intimidad, la vida, me parece espeluznante. Creo que yo trabajo más con eso, con ese material de la vida, que bueno, citabas justo a Silvina Ocampo, que me encanta, ¿no? En ella el fantástico siempre es como, incluso a veces muy sutil. Aparece el fantástico en el final, ¿no? Como de un cuento que se ha venido construyendo absolutamente realista. De cualquier manera, soy una lectora de género porque me gusta y porque sí me parece, como lo que decía Dalia, que creo que lo que nos pasa y por lo que nos gusta leer terror es porque hay un lugar donde eso nos hace catarsis, ¿no? Como esto que decías, que también se lo escuché decir a Ampuero, a María Fernanda Ampuero, como en general sabemos muy bien lo que es tener miedo. Incluso en cualquier ciudad a la que vamos, lo que hacemos entre amigas es: llegaste bien, estás en el Uber, ¿no? Eso es algo con lo que aprendimos a vivir, incluso con el horror hacia el cuerpo, que me parece que quizás es algo que yo intenté explorar un poco en este libro de cuentos, que es como todo lo horroroso que estamos dispuestas a hacer las mujeres, cómo estamos dispuestas a empobrecernos en pos de frenar el envejecimiento, frenar el paso del tiempo, mantenernos congeladas en un momento de la vida. Eso, si eso no es terror,
no sé qué puede ser más terrorífico, y convivimos todo el tiempo. Entonces, en general creo que esas ficciones me gustan porque, como decían ellas, a veces solo iluminan o les suben apenas el volumen, ¿no? Estoy pensando en un cuento del último libro de cuentos de Mariana Enríquez, una mujer que se extirpa un mioma y se lo implanta como en la espalda, ¿no? Como una metamorfosis, que creo que es lo único que nos falta, como, implantarnos nuestros propios tumores. Pero creo que en general, como mi campo de trabajo es la intimidad, y es lo doméstico, porque de cualquier manera, aunque quizás no trabajo el género, sigo encontrándole lecturas siniestras, absurdas, ridículas, que me interesa como en general pronunciar, subrayar, quizás no de forma como absolutamente explícita, pero sí que los personajes puedan incluso como reírse de eso, ¿no? Encontrar el absurdo en esas prácticas que estamos muchas veces dispuestas a llevar adelante. Muy bien, bueno, nos tenemos que dejar con estas inquietudes y con esas escrituras muy valientes. Y desafortunadamente no tenemos tiempo para más preguntas, pero seguiremos estando con Liliana, Dalia y Magali en la feria y seguiremos escuchando más también de otras escritoras compañeras sobre estos mismos temas. Muchas gracias a todos Gracias. por estar y a ustedes por Gracias. las respuestas.